internet, acá estoy yo, Caro Tripar, versión 2024. No saben, me operaron de apendicitis. Me sacaron el café, me sacaron todo. Estoy a pollo y calabaza, boludo. Todos los días. Es un embole. Oh, honey. Chloe, we're going to Disneyland. El proyecto que vamos a estar haciendo en este video, si están viendo esto es porque el médico ya me lo autorizó. Este café de acá es un café como adentro de una galletita. Quiero ir a comprarlo, quiero hacerlo. Estoy investigando y vi que hay moldes para hacer esto. Pero yo voy a tener que improvisar, porque ante la desesperación uno hace lo que puede. Quiero que todo el mundo este año lo pueda hacer en casa, porque al parecer encima este café es carísimo. Vamos a encontrar la manera de que si invitas amigos a tu casa y querés invitarlos con un café, le decís que es un cafecito y le traes la galletita con el café y se van a morir. Van a decir guau, y vos le vas a decir Caro Tripar, versión 2024 me enseñó a hacer esto. Yo espero que salga. El cirujano me acaba de decir que puedo tomar café. Creo que corté la llamada hace media hora. Y acá estoy, porque no pienso esperar ni un segundo más. Muchas recetas de cómo hacer esto en el internet. O sea, hay muchísimos videos en YouTube. Distintas técnicas, distintas recetas de galletitas, distintos moldes. Debo decir que me estoy viendo todas porque acá lo importante es mantener la forma. Yo no sé si esto lo saben. Si ven mis videos, tal vez sí. Yo ya intenté esto con un hack de ideas en 5 minutos y no me salió. Que no me salió. Entonces me puse a ver todos los videos para tratar de encontrar la receta correcta, que no se infle y que esto me salga, porque si no me llega a salir, el final de este video va a ser miedo tengo. Tipo miedo. Voy a estar haciendo la receta de Baron Talbot. Encima se ve espectacular. Hay distintas técnicas de qué molde usar. En el video de Baron lo que usa es una taza. Hay otro video que usa un aro de metal. Y después hay otra técnica que usa un vaso de silicona, que esa descartada porque no tengo el vaso de silicona. Le pone como cosas adentro para que no se infle, quede el vasito de la galletita. Voy a estar usando este vasito. Yo espero que de acá se despegue. El primer paso es enmantecar esto, así que tengo acá una servilleta con manteca. Entonces, en el video esto se despega de una manera como muy sencilla, como que da vuelta al vaso y de repente como que escupe la galletita, así que yo espero que pase lo mismo con esto. Lo que quiero probar, ya que estoy, es hacerlo en la taza también. Mira, le metí mucha manteca para que tenga. En un bowl tenemos que agregar el azúcar, un cuarto de azúcar negra, y ahora sí la manteca que tiene que estar pomada. Che, loco, ¿cuánto es un cuarto? ¿Esto es un cuarto? Más o menos. Tipo, ahí esto es un cuarto. Chau, chau, adiós. Esto es muy sencillo, técnicamente hay que mezclarlo. Pasa que mi manteca debería estar pomada, que con el calor que hace en este momento en Argentina, y por alguna razón siempre los ingredientes me traicionan. Una te pido esta semana. Le di todo lo que pude, ¿eh? Como que se formó una pastita y ahora a esto le vamos a agregar el huevo, que voy a tirar ahí, incorporar. Vamos bien, venimos bien. Y a esto hay que agregarle la harina. Hay que agregarla a poco, así que vamos ahí con la primera parte, a integrar. Segunda parte, esto me quedó una pasta así, no lo filmé porque realmente era muy sencillo. Voy a picar un poco el chocolate, esta la voy a cortar en pedacitos y tuki, tuki. Quiero que tenga pedacitos grandes, como que se derrita bien el chocolate, así que y se note. Voy a tirar nuestra mezcla. ¡Wow! Chicos, increíble está quedando. Me estoy literal asando porque como tengo el horno que se está precalentando, cualquier momento la quedo. Esto hay que llevarlo a la heladera por media hora porque está como... no tiene mucha consistencia esto. Entonces llevarlo a la heladera para poder trabajarla. ¿A esto le pasó algo? Así, miren, está más durita. Está más durita. Pasa que hace mucho calor en esta cocina, así que tengo que activar rápido porque en un abrir y cerrar de ojos esto ya se hablando. Voy a agarrar un poco de masa. Y la idea, ¡ay, miren! Lo de la cucharita funciona. Habría que mandarlo al freezer, como que meterlo congelado. Pero no, él hace esto y lo manda directamente al horno. Dice que no tiene que quedar muy grueso, pero tampoco tiene que quedar finito. ¡No se está pegando! Ahí el excedente y esto ya está. Sí lo voy a meter en el horno precalentado. Con la taza esta no sé si me va a alcanzar para hacer toda la taza. Tipo, estoy viendo lo que me sobró y yo lo dudo mucho. Esto así no hay que pincharlo ni hacerle nada. Me lo voy a llevar al horno por 15 minutos o hasta que se cocine. O sea, se tiene que dorar. Chicos, con suerte esto no se infla porque el video tampoco dice que haya que meterle cosas adentro como para prevenir que se infle. Pedile en serio a Dios. Porque este es el momento que termina todo el video. Cheese. Reza, en serio, chicos. Espero que no se explote esa taza tampoco. Está pasando de nuevo. Está pasando... Estoy enojada. Está pasando de nuevo. Chicos, acabo de abrir el horno. Tal vez podemos salvar esto, pero está pasando de nuevo. ¡Ay! No puede ser. No puedo creerlo. Tipo, estoy indignada. Voy a sacar esto del horno, que le falta, pero es que ya se infló. Se infló.
Lo infló. No. Chicos, se reinfló. Odio esta receta. Odio esta receta. Se reinfló. No, banca. Yo la voy a salvar. Que la voy a salvar. Ay, no. Estoy re enojada. ¿Por qué me hacen esto? Ok, voy a sacar. Ay, yo no lo puedo creer. Los puse para que esto se vea mejor porque no estaban viendo nada. Yo voy a sacar acá el relleno. Esto no me va a ganar. Igual que esto se despegue, porque si no se llega a despegar, no puedo creerlo. ¿Se ve ahí la desgracia? Oh, no. Estoy indignadísima. Esto ahí va a quedar, ¿ok? Y lo que voy a hacer es ponerle papel manteca. Improvisar y le puse fideitos, ¿ok? Y papel manteca ahí en el medio, porque es lo que hay. Tipo, realmente es lo que hay. Así que de nuevo me voy a llevar esto al horno. Sí, momento de sacar estas galletitas del horno. Chicos, si esto sigue así voy a terminar cenando café. ¿Por qué siempre me pasa todo? Enero no es el mes para mí, yo se los digo. No explotó la taza. Eso igual ya es un montón. Galleta también, tipo lo que sobró. Y esto ahora hay que dejarlo enfriar. Como que no podemos hacer nada, se tiene que enfriar. Chicos, cagué la taza. ¿Se ve ahí que se borró todo? Voy a sacar los fideitos, porque no debería haber fideitos acá adentro. Yo no sé si esto va a caer. Chicos, tenemos un problema. Yo no sé. Esto como que lo veo muy pegado. Ay, no me jodas. ¿Algo más va a salir mal con esto? Ay, no, está re pegado. Voy a tratar como... Ay, no, se mueve. ¡Oh! ¡Santa cachucha, chicos! ¡Ay! Me muero. ¡Ay! No lo quiero romper. ¡Vamos! ¡No puedo creer! ¡Al fin! Me encanta que literal hay un fideito. No te queremos. ¡Ah! Quedó re bien. Ok, bueno, uno hecho. Vamos a... Dios, esto es lo que hacía en el video original encima. Siento que hay como que clavar primero por los costados y después cosas pasan. Ay, no, está re pegado. Chicos, lo de la taza no está funcionando. Ay, no. Ayuda porque no cae. No, la taza no funciona. Tipo, literal no cae. Está como que le clavé el cuchillo hasta el final y no cae. Realmente no puedo creer que esto quedó. El siguiente paso, y el último paso en realidad, es tirarle chocolate. Entonces voy a tirar una buena cucharada de chocolate ahí adentro. La idea es hacerlo impermeable, como para que el café no derrita, o sea, no ablande, no derrita, no ablande la galletita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no puedo creer que esto está quedando! Una vez que tenemos así, yo estoy usando chocolate amargo. ¡Ay, qué emoción! Me lo voy a llevar a la heladera para que se enfríe completamente. Bien, acabo de sacar este, estaba completamente pegado, lo tuve que romper todo y ni siquiera sé si estaba del todo hecho. Como que no se cocina muy bien en la taza. Y vino mi mamá, chicos, el mejor momento. ¿Querés saludar? Hola, ¿cómo les va? Quiero ver el cafecito que se va a hacer mi hija. Ay, la amo. Bueno, espere, voy a buscar la galletita. Estoy abriendo el freezer. No. Mirá esto. ¡Ay! Mamá. ¡Qué peligroso! Esto es el mejor momento del día. Ok, ahí va, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué rico debe ser eso! ¿Qué está pasando? ¡Uy! It's gonna overflow. Ay, para. Uy, no. Se humedeció. ¡Ah, está chorreando! Tiene pérdidas, boluda. ¿Por dónde? Acá, por acá. Porque Es como el creo que Titanic. llegó muy arriba. No. Bueno, nada. Momento de tomártelo. Sí. Porque tiene pérdidas. Ay, se humedeció un poquito. Tiene pérdidas, mami. Es un poquitito. ¡Oh! No exageres tanto. Bueno, sí. Ay, no puedo creer que esto está pasando. ¿Querés un café? Sí. Mi mamá se hizo un café. Yo con este. Chin, chin. Chin, chin. Uy, no puedo creer. Ay, estuve esperando este momento mucho tiempo. Ok. Salió como una cosa ahí. Está filtrado. Bueno, no pasa nada. Ay, qué rico que es el café. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. El tuyo más rico porque debe ser medio moca. Con el chocolate adentro. No se está mezclando el chocolate. Ay, qué pena. Ay, qué rico. ¿Puedes comer y tomar al mismo tiempo? Bueno, yo te saqué un pedacito ¿De galletita? de galletita. Esto va a ser lo mío. Ay, mi mamá va a comer su galletita. Riquísimo.
Está re rico. Es exquisito. Esto es espectacular. Lo pueden hacer en sus casas. ¿Qué voy a hacer si qué estamos en rico. Inglaterra? Ay, la cocina no sé. Fue realmente increíble, estoy re contenta. Pueden hacerlo en sus casas. Si a mí me salió, a ustedes les va a salir 100%. Extrañaba mucho tomar café, loco. Que se quiebra. Dice Udi. Es un quilombo, pero esto te lo cobran carísimo. Los venden en el barrio chino, si están acá por Buenos Aires, acá en Capital, en Argentina. Y es carísimo y lo pueden hacer en sus casas. Como que vale la pena. No sé por qué hay filtraciones igual. No debería haber filtraciones. De suscribirse al canal, de dejarle like y los espero en el próximo proyecto. ¡Mua! ¡Chao, chao!